En este emocionante capítulo, exploraremos dos períodos musicales que marcaron un cambio profundo en la historia de la música, el clasicismo y el romanticismo. Durante estos tiempos de transformación cultural y emocional, la música experimentó una revolución en su estilo, expresión y enfoque. Nos sumergiremos en el clasicismo, un período que abarcó el siglo XVIII, caracterizado por su equilibrio, elegancia y claridad. Luego, nos adentraremos en el apasionado mundo del romanticismo, que floreció en el siglo XIX y que dio voz a las emociones humanas más profundas y a la búsqueda de la individualidad artística. Acompáñenos en este viaje a través de las notas y los compases que marcaron la evolución musical. Desde las sonatas clásicas hasta los poemas sinfónicos románticos, exploraremos cómo cada período influyó en la creación y en la apreciación de la música, dejando un impacto duradero en el panorama musical. En este capítulo, descubriremos cómo compositores visionarios como Mozart, Beethoven, Schubert y Wagner llevaron la música a nuevas alturas emocionales y estilísticas. Así que ajusten sus audífonos y prepárense para sumergirse en la melodía y la pasión del clasicismo y el romanticismo. Antes de comenzar, si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes exploraciones musicales. Bienvenidos nuevamente a Armonía Interesante. Comencemos nuestro recorrido por las revoluciones musicales del clasicismo y el romanticismo. A medida que el siglo XVIII avanzaba, Europa se encontraba inmersa en una era de cambios culturales y filosóficos. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el conocimiento, influía en la mentalidad de la sociedad. Este período de transformación allanó el camino para el surgimiento del clasicismo en la música. La revolución industrial y el auge de la burguesía también desempeñaron un papel fundamental. El aumento de la riqueza y el poder adquisitivo de la clase media llevó a un mayor acceso a la música y la demanda de entretenimiento refinado. Las monarquías absolutas dieron paso a sistemas más ilustrados y participativos, lo que llevó a una apertura en la música a públicos más diversos. Estos cambios sociales y políticos influyeron directamente en cómo se componía y se interpretaba la música. En el ámbito de la música, el clasicismo se caracterizó por su búsqueda de equilibrio y orden. Las formas musicales se estandarizaron y desarrollaron reglas más definidas, como la forma sonata. Esto permitió una comunicación clara y accesible a través de la música. La orquesta se consolidó como una formación musical central, y la música de cámara ganó popularidad entre las élites cultas. Compositores buscaron fusionar la emoción con la lógica, creando una música que resonara tanto en los sentimientos como en la mente. Así, el clasicismo musical no solo reflejaba la transformación cultural de la época, sino que también contribuía a la configuración de la identidad europea. A medida que exploramos más profundamente este período, descubriremos cómo sus valores y características influyeron en las composiciones icónicas que perduran hasta nuestros días. La Ilustración, un movimiento intelectual del siglo XVIII, desempeñó un papel crucial en la formación del clasicismo musical. La creencia en la razón y el conocimiento como pilares fundamentales llevó a una nueva apreciación por la claridad y la lógica en la música. Los filósofos ilustrados promovieron la idea de que la música debía ser accesible para todos, no solo para las élites. Esto influyó en la forma en que los compositores del clasicismo creaban obras que comunicaban ideas y emociones de manera directa y comprensible. Los cambios sociopolíticos también influyeron en el mundo musical. El declive de las monarquías absolutas y el surgimiento de sistemas más democráticos llevaron a una mayor democratización de la música. Las salas de conciertos abrieron sus puertas a una audiencia más diversa. La creciente influencia de la burguesía, una clase social emergente, tuvo un impacto en la música. Esta clase buscaba la educación y el entretenimiento, lo que llevó a la demanda de música sofisticada pero accesible. Los compositores del clasicismo respondieron a esta necesidad. El pensamiento ilustrado también influyó en la forma en que se entendía la emoción en la música.
Se buscaba un equilibrio entre la expresión emocional y la estructura racional. Los compositores encontraron en esta convergencia un espacio para experimentar con nuevos enfoques. En resumen, la influencia de la Ilustración y los cambios sociopolíticos se entrelazaron con la música del clasicismo. La búsqueda de la claridad, la accesibilidad y la fusión de emoción y razón definió este período musical. Al explorar sus composiciones, nos sumergimos en una época de profunda transformación cultural y artística. Una de las características más destacadas del clasicismo es su firme énfasis en la claridad y la estructura musical. Los compositores de esta época buscaban transmitir sus ideas de manera directa y accesible a través de la música. La música clásica se caracterizó por la organización lógica de sus elementos. Las composiciones tenían una estructura bien definida, como la forma sonata, que proporcionaba un marco claro para el desarrollo musical. La claridad en la melodía y la armonía permitía a los oyentes seguir fácilmente la progresión musical. Las frases melódicas eran más simples y reconocibles, lo que contribuía a una comunicación efectiva de las emociones y las ideas. Los compositores del clasicismo también utilizaron la repetición y la variación para crear un sentido de cohesión y equilibrio en sus composiciones. Esta técnica permitía que la música tuviera una estructura predecible y satisfactoria para el oyente. La instrumentación se volvió más estandarizada, con la orquesta y la música de cámara como formatos populares. La claridad en la instrumentación permitía a cada voz y sección contribuir al conjunto de manera clara y ordenada. Uno de los pilares del clasicismo musical fue la forma sonata, una estructura que influyó en la composición de muchas obras de la época. Esta forma ofrecía un marco organizado que permitía a los compositores desarrollar sus ideas de manera coherente. La forma sonata consta de 3 secciones principales: la exposición, el desarrollo y la recapitulación. En la exposición, se presentaban 2 temas contrastantes, uno en la tonalidad principal y otro en una tonalidad relacionada. El desarrollo llevaba a los temas a nuevas direcciones, explorando diferentes tonalidades y presentando variaciones temáticas. Esta sección permitía a los compositores experimentar y crear tensión antes de regresar a la recapitulación. La recapitulación era una vuelta a los temas iniciales, pero esta vez ambos se presentaban en la tonalidad principal. Esta sección proporcionaba un sentido de resolución y cierre a la composición. La coda, una sección adicional al final de la recapitulación, brindaba un último toque a la obra. Podía ser una repetición del material anterior o una nueva idea que enfatizara la tonalidad principal. La forma sonata ofrecía una estructura versátil y coherente para la composición musical. Compositores como Mozart y Haydn utilizaron esta forma en sus obras, creando piezas que aún hoy se estudian y aprecian por su equilibrio y desarrollo temático. Una de las características más distintivas del clasicismo fue la orquestación equilibrada. Los compositores de esta época buscaban una distribución cuidadosa de instrumentos y voces para lograr un sonido armonioso y bien proporcionado. La orquesta se convirtió en una formación musical central durante el clasicismo. Los compositores exploraron la variedad de timbres y colores que podían lograrse al combinar diferentes instrumentos de la orquesta. El desarrollo de la sinfonía también fue una característica significativa. La sinfonía, una forma musical instrumental, se convirtió en un medio para que los compositores demostraran su habilidad en la orquestación y la estructura. Las sinfonías clásicas constaban generalmente de 3 o 4 movimientos. El primer movimiento, a menudo en forma sonata, establecía el tema principal y presentaba la exposición. El segundo movimiento solía ser más lento y lírico, proporcionando un contraste emocional con el primer movimiento. El tercer movimiento podía ser un minueto o un scherzo, a menudo con una estructura de danza. El último movimiento, a menudo en forma rondo o sonata allegro, brindaba un cierre enérgico y vigoroso a la sinfonía. A través de esta estructura, los compositores desarrollaron un estilo y un lenguaje sinfónico característicos. El clasicismo musical abarca aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Durante este período, surgieron obras que reflejaban las características distintivas de este estilo musical.
Una obra representativa del clasicismo es la Sinfonía número 40 en sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta en 1788. Esta sinfonía destaca por su dramatismo y emotividad, con una estructura clásica y una riqueza de contrastes. Otra obra icónica es la Sinfonía número 5 en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, escrita entre 1804 y 1808. Esta sinfonía es conocida por su famoso motivo inicial y su desarrollo temático innovador. El quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, Köchel 452, de Mozart, es un ejemplo de música de cámara clásica. Esta obra, escrita en 1784, presenta un diálogo virtuoso entre el piano y los instrumentos de viento. La ópera y las bodas de Fígaro, también de Mozart y compuesta en 1786, es un ejemplo destacado de la ópera cómica clásica. Su música elegante y su uso magistral de los ensambles y arias la convierten en un hito del clasicismo. En resumen, el clasicismo nos legó obras icónicas que siguen siendo apreciadas y estudiadas en la actualidad. Estas composiciones ejemplifican la claridad, la estructura y el equilibrio característicos de este período, dejando un impacto duradero en la música y la cultura. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los compositores más influyentes de la historia de la música, nació en Salzburgo, Austria, en 1756. Desde temprana edad, demostró un prodigioso talento musical, compuesto por su habilidad para tocar el teclado y componer música. La niñez de Mozart estuvo marcada por giras por toda Europa, donde deleitaba a las cortes reales con su virtuosismo y su creatividad musical. Compuso su primera sinfonía a la edad de 8 años y su primera ópera a los 11. Durante su vida, compuso más de 600 obras, abarcando una amplia variedad de géneros musicales, desde óperas y sinfonías hasta música de cámara y conciertos. Sus obras reflejaban su genialidad en la melodía, la armonía y la estructura. Mozart fue un maestro de la ópera, creando obras maestras como Don Giovanni, En las bodas de Fígaro y En la flauta mágica. Sus óperas destacaron por su profundidad psicológica y su habilidad para combinar la comedia y el drama. Su estilo musical se caracterizó por su equilibrio entre la emoción y la lógica. Sus composiciones transmiten una expresividad profunda mientras siguen las convenciones del clasicismo. Su vida estuvo llena de éxitos y desafíos. A pesar de su genialidad, enfrentó dificultades económicas y tuvo que lidiar con la falta de reconocimiento en algunas etapas de su carrera. Falleció prematuramente en 1791 a la edad de 35 años. El legado de Mozart perdura hasta nuestros días. Sus obras influyeron en compositores posteriores como Beethoven y Schubert, y su música sigue siendo interpretada y amada en todo el mundo. Su contribución al clasicismo musical es innegable y su genialidad sigue asombrando a audiencias de todas las edades. Franz Joseph Haydn, conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerdas, fue un compositor austríaco que desempeñó un papel fundamental en la evolución de la música clásica. Nacido en 1732 en Rohrau, Austria, Haydn comenzó su carrera musical como niño cantor en la Catedral de San Esteban en Viena. A lo largo de su vida, dejó un legado asombroso de composiciones que marcaron el clasicismo. Una de las contribuciones más notables de Haydn fue su influencia en la sinfonía. Compuso más de 100 sinfonías, estableciendo las bases para la forma y la estructura sinfónica. Sus obras reflejaban la claridad y el equilibrio característicos del clasicismo. Haydn también tuvo un impacto significativo en la música de cámara, especialmente en el género del cuarteto de cuerdas. Sus composiciones para cuarteto de cuerdas, como los cuartetos de la Aurora, exploraron la interacción entre los instrumentos y el desarrollo temático. Una de sus obras más conocidas es la Sinfonía número 94 en sol mayor, conocida como La Sorpresa. En esta sinfonía, Haydn empleó una inesperada explosión de sonido en el segundo movimiento, sorprendiendo a la audiencia y demostrando su creatividad. La música de Haydn equilibraba la innovación y la tradición. Sus sinfonías y cuartetos de cuerdas sirvieron como modelo para muchos compositores posteriores, incluidos Mozart y Beethoven, quienes fueron influenciados por su estilo distintivo.
Franz Joseph Haydn falleció en 1809 en Viena, dejando un legado perdurable en la música clásica. Su contribución a la sinfonía y la música de cámara marcó una era de transformación y sentó las bases para el desarrollo musical en las décadas siguientes. Ludwig van Beethoven, un titán musical del clasicismo y una figura clave en la transición al romanticismo, nació en Bonn, Alemania, en 1770. Su vida y obra marcaron un punto de inflexión en la historia de la música. Se formó en la tradición clásica, pero a medida que su carrera progresó, comenzó a explorar nuevas formas de expresión y emotividad en su música. Esta evolución se evidencia en sus 9 sinfonías, que abarcan su evolución creativa. La Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, conocida como Heroica, marca un punto de quiebre en su carrera. Beethoven rompió con las convenciones clásicas, expandiendo la estructura y la duración de la sinfonía, así como la profundidad emocional de la música. La Sinfonía número 6 en Fa mayor, Pastoral, es un ejemplo de cómo Beethoven fusionó la naturaleza y la música, introduciendo elementos programáticos en su música sinfónica. Su estilo evolucionó hacia una mayor expresividad y dramatismo en la Sinfonía número 5 en Do menor, con su famoso motivo inicial de ta-ta-ta-ta. Esta obra se convirtió en un símbolo de la lucha del individuo contra la adversidad. A medida que Beethoven experimentaba con nuevas formas y estilos, su audacia musical y su búsqueda de la expresión personal lo llevaron a romper las barreras del clasicismo y anticipar los rasgos del romanticismo. Beethoven trascendió los límites de su época, influenciando a compositores posteriores y dejando una huella duradera en la música. Su capacidad para canalizar sus propias luchas personales y su búsqueda de la libertad creativa marcaron una nueva era en la música, preparando el terreno para el florecimiento del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural que abarcó aproximadamente desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Surgió como una respuesta a los cambios profundos que estaban ocurriendo en la sociedad y la mentalidad de la época. El romanticismo fue un rechazo de las normas y estructuras del clasicismo anterior. La revolución industrial y los cambios políticos transformaron la vida cotidiana y dieron lugar a nuevas perspectivas sobre la individualidad, la emoción y la naturaleza. En contraste con la objetividad y la racionalidad del período anterior, el romanticismo enfatizó la subjetividad y la expresión emocional. Los artistas y escritores románticos buscaban explorar los sentimientos profundos y la esencia humana a través de su obra. La naturaleza también jugó un papel crucial en el romanticismo. Se consideraba un refugio espiritual y una fuente de inspiración. La belleza y la grandeza de la naturaleza se convirtieron en metáforas de los ideales románticos. La búsqueda del yo individual y la autenticidad se reflejaron en la literatura, la música y las artes visuales. Los artistas exploraron temas como el amor apasionado, la melancolía, la tragedia y la imaginación desenfrenada. El romanticismo también influyó en el nacionalismo cultural. Los artistas buscaban conectarse con sus raíces culturales y expresar el carácter distintivo de sus naciones a través de sus obras. En resumen, el romanticismo fue un período de cambio radical en la sociedad y la mentalidad. A través de su enfoque en la emoción, la individualidad y la conexión con la naturaleza, el movimiento dejó una marca indeleble en la música y la cultura, dando paso a una era de creatividad y experimentación. El romanticismo, un movimiento cultural que floreció a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, se caracterizó por una marcada reacción contra las normas establecidas del período anterior, el clasicismo. Los artistas y escritores románticos desafiaron las estructuras rígidas y las convenciones del clasicismo. Buscaron la liberación de la creatividad y la expresión personal en respuesta a la percepción de que el clasicismo limitaba la individualidad. A medida que la revolución industrial transformaba la sociedad y la tecnología avanzaba, surgía un sentimiento de desencanto con la racionalidad y la objetividad del clasicismo. El romanticismo buscó explorar el mundo interior y las emociones humanas. La reacción romántica también se manifestó en la preferencia por la naturaleza en lugar de la civilización. La belleza salvaje y el poder de la naturaleza se convirtieron en símbolos de la rebeldía contra las restricciones de la sociedad.
En la música, esta reacción se tradujo en una búsqueda de emociones intensas y dramáticas. Los compositores románticos exploraron una gama completa de emociones humanas, desde la euforia hasta la tristeza profunda. Los artistas románticos también rechazaron el enfoque estrictamente clásico en la forma y la estructura. Prefirieron la libertad creativa y la espontaneidad, creando obras que evocaban atmósferas y estados de ánimo únicos. El romanticismo dejó una profunda influencia en la música, la literatura y las artes visuales. Esta reacción contra las normas establecidas marcó una era de autenticidad, individualismo y exploración emocional, cambiando la forma en que se concebía y experimentaba el arte. El final del siglo XVIII marcó el comienzo del movimiento romántico con la publicación de la novela Las desventuras del joven Werther, 1774, de Johann Wolfgang von Goethe. Esta obra exploró las emociones y la individualidad de una manera que resonó con los ideales románticos. La Revolución Francesa de 1789 a 1799 y las guerras napoleónicas de 1803 a 1815 también tuvieron un impacto significativo en el contexto del romanticismo. Estos eventos políticos y sociales influyeron en la percepción de la libertad individual y la identidad nacional. La publicación de la Lyrical Ballads en 1798 por William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge marcó un hito en la poesía romántica. Estas baladas desafiaron las convenciones literarias y enfatizaron la conexión entre el hombre y la naturaleza. El movimiento romántico alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XIX. El año 1820 marcó una etapa importante con la publicación de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, una obra que exploró la emoción y la imaginación de manera innovadora. La revolución industrial, que transformó la vida cotidiana y la producción, también contribuyó al contexto del romanticismo al resaltar los contrastes entre la naturaleza y la máquina, y la preocupación por la alienación humana. En resumen, el romanticismo se desarrolló en un período de profundos cambios sociales, políticos y culturales. Los eventos clave, las publicaciones literarias y las transformaciones en la sociedad jugaron un papel crucial en la formación de este movimiento que priorizaba la emoción, la individualidad y la conexión con la naturaleza. Una de las características centrales del romanticismo musical fue el fuerte énfasis en la emoción y la individualidad. Los compositores románticos buscaban expresar emociones profundas y personales a través de su música. En contraste con el enfoque clásico en la objetividad y la forma, el romanticismo celebraba la subjetividad y la expresión emocional. La música se convirtió en una vía para transmitir sentimientos intensos y estados de ánimo diversos. Los compositores románticos exploraron una amplia gama de emociones, desde la alegría y el amor apasionado hasta la melancolía y la tristeza. La música se convirtió en un lenguaje para comunicar experiencias humanas profundas y complejas. La individualidad del artista también fue un tema prominente en el romanticismo. Los compositores buscaban desarrollar estilos personales distintivos y crear obras únicas que reflejaran su visión y perspectiva únicas. La improvisación y la espontaneidad ganaron importancia en la música romántica. Los compositores a menudo incorporaban elementos de improvisación en sus interpretaciones en vivo, lo que añadía un sentido de autenticidad y frescura. La música romántica se convirtió en un medio para explorar la psicología humana y los aspectos más profundos de la condición humana. Los compositores creaban paisajes sonoros ricos y variados que reflejaban la complejidad de las emociones humanas. En definitiva, el romanticismo musical fue una manifestación artística de la búsqueda de lo emocional y lo individual. Los compositores románticos utilizaron la música como vehículo para expresar sus sentimientos más profundos y transmitir sus perspectivas únicas sobre el mundo. Otra característica distintiva del romanticismo musical fue la fuerte hincapié en la expresión personal en la música. Los compositores románticos buscaban transmitir sus propias emociones y experiencias a través de sus obras. El romanticismo permitió a los compositores liberar su creatividad y explorar la música como un medio para expresar sus sentimientos y pensamientos más íntimos. Cada composición se convirtió en una ventana hacia el mundo interior del artista. A diferencia del enfoque más formal y objetivo del clasicismo,
El romanticismo valoraba la subjetividad y la autenticidad. Los compositores buscaban crear obras que resonaran con sus propias experiencias y que también pudieran evocar emociones en el oyente. La música romántica abrazó la experimentación y la innovación en la expresión. Los compositores exploraron nuevos enfoques armónicos, tonales y estructurales para capturar la complejidad y riqueza de las emociones humanas. El piano, en particular, se convirtió en un vehículo clave para la expresión personal. Compositores como Frédéric Chopin y Robert Schumann crearon obras íntimas y emocionales para el piano que reflejaban sus propias vivencias y estados de ánimo. A medida que avanzaba el romanticismo, la música programática emergió como una forma de expresión aún más personal. Obras como la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz contaban historias emocionales y vívidas a través de la música. O sea, el romanticismo musical brindó a los compositores la libertad de expresarse de manera personal y profunda a través de la música. Esta búsqueda de la autenticidad y la conexión emocional dejó una marca duradera en la historia de la música. Una de las características más notables del romanticismo musical fue el desarrollo de la música programática y los poemas sinfónicos. Estas formas musicales permitieron a los compositores narrar historias y evocar imágenes a través de la música. La música programática buscaba ir más allá de la pura expresión musical y contar historias, evocar escenas y transmitir ideas específicas. Los compositores se inspiraron en la literatura, la poesía y el arte visual para dar forma a sus composiciones. Uno de los exponentes más destacados de la música programática fue Héctor Berlioz, cuya Sinfonía Fantástica narra una historia emocional y dramática de amor y obsesión a través de la música. Franz Liszt fue otro influyente compositor romántico que contribuyó al desarrollo de la música programática con sus poemas sinfónicos. Estas obras capturaron conceptos literarios y visuales en forma musical. Los poemas sinfónicos eran composiciones orquestales autónomas que evocaban imágenes y emociones sin las limitaciones de las formas clásicas. Cada poema sinfónico se centraba en un tema específico y permitía al oyente embarcarse en un viaje emocional. La música programática y los poemas sinfónicos también sirvieron como medios para explorar la relación entre la música y el mundo exterior. Los compositores experimentaron con el sonido y la narrativa para crear experiencias multisensoriales. En resumen, el romanticismo musical fue un periodo de innovación en el que los compositores abrazaron la música programática y los poemas sinfónicos como formas expresivas. Estas obras enriquecieron la música con narrativas vívidas y emocionales, y dejaron una huella perdurable en la historia musical. Durante el romanticismo musical se crearon muchas obras significativas que reflejaban las características únicas del movimiento. Una de las obras tempranas que marcaron la transición al romanticismo fue la Sinfonía Fantástica en 1830 de Héctor Berlioz. Esta obra innovadora y emocionalmente rica narra una historia de amor y obsesión a través de la música. El concierto para piano número 1 en mi menor en 1830 de Frédéric Chopin es otro ejemplo destacado del romanticismo. Esta pieza combina virtuosismo pianístico con una expresión emotiva y lírica. El poema sinfónico número 2, El Moldava en 1874 de Bedřich Smetana es una obra que evoca la belleza y el fluir del río Moldava a través de la música. Ejemplifica la tendencia romántica de usar la música para describir paisajes y escenas. Richard Wagner también fue una figura influyente en el romanticismo musical. Su ópera Tristán e Isolda en 1859 desafió las convenciones tonales y exploró temas de amor y destino con una profundidad emocional sin precedentes. El concierto para violín en re mayor, Opus 35 en 1844 de Piotr Ilich Tchaikovsky es una obra que fusiona la virtuosidad del violín con melodías emotivas y líricas, características distintivas del romanticismo. Dentro del período del romanticismo, varios compositores se destacaron por sus contribuciones únicas al desarrollo de la música. Uno de ellos fue Franz Schubert, un prolífico compositor austríaco conocido por su dominio de las formas cortas y su habilidad para expresar emociones profundas. Schubert es especialmente recordado por su trabajo en el género del Lied, una forma de canción alemana que a menudo se basaba en textos poéticos. Él llevó esta forma a nuevas alturas,
combinando la poesía con la música en una perfecta fusión de emociones. Uno de los aspectos más notables de su obra fue su enfoque en la melodía. Sus lieder, canciones, presentan melodías ricas y emotivas que se entrelazan con los versos poéticos para crear una experiencia completa y conmovedora. El ciclo de Lieder La Bella Molinera de 1823 es un ejemplo representativo del talento de Schubert. En él, retrata el viaje emocional de un molinero a través de una serie de canciones que exploran temas de amor, deseo y melancolía. Otra obra destacada es el cuarteto de cuerdas en la menor, Rosamunde en 1824. Este cuarteto muestra la habilidad de Schubert para crear texturas ricas y cambiantes, y captura las complejidades de la experiencia humana. Él influyó en generaciones posteriores de compositores, como Gustav Mahler y Johannes Brahms. Su enfoque en la melodía y su habilidad para crear conexiones emocionales a través de la música dejaron una marca duradera en la historia de la música. En resumen, Franz Schubert fue un compositor destacado del romanticismo, cuyo enfoque en el lied y la emoción profunda dejaron un legado perdurable en la música. Su capacidad para unir la música y la poesía sigue inspirando a músicos y oyentes hasta el día de hoy. Dentro del vasto panorama del romanticismo musical, destaca la figura del compositor polaco Frédéric Chopin. Reconocido por su profundo vínculo emocional con la música y su habilidad para transmitir sentimientos a través del piano. Chopin es célebre por su enfoque en el piano como instrumento solista. Sus composiciones exploraron la riqueza de las posibilidades expresivas del piano, convirtiéndolo en una voz poderosa para comunicar emociones y estados de ánimo. Sus obras son un testimonio de la profunda conexión emocional que mantenía con la música. Sus baladas, nocturnos y estudios para piano exhiben una variedad de emociones, desde la melancolía hasta la pasión, creando un diálogo íntimo con el oyente. El nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2 es un ejemplo clásico de la habilidad de Chopin para tejer una melancólica melodía en el piano. Su habilidad para explorar sutilezas tonales y dinámicas permitió que el piano se convirtiera en un vehículo de expresión personal. Chopin también introdujo el concepto de rubato, una técnica que permite al intérprete variar el ritmo y el tempo para realzar la expresividad. Esto dotó a sus obras de un sentido de improvisación y libertad emocional. Su música fue altamente influyente y tuvo un impacto duradero en la música posterior. Sus composiciones fueron interpretadas por pianistas de todo el mundo y siguen siendo amadas por su capacidad para tocar el corazón humano. En resumen, Frédéric Chopin se destacó en el romanticismo por su enfoque en el piano como medio de expresión emocional. Su legado perdura en las notas emotivas que fluyen de su música, inspirando a generaciones de músicos y oyentes. Entre los compositores destacados del romanticismo, uno que dejó una marca indeleble en la ópera y la música es Richard Wagner. Su enfoque audaz y visionario lo convirtió en una figura central en la transformación del género operístico. Wagner es conocido por sus óperas épicas y su concepto del Gesamte Kunstwerk, que significa obra de arte total. Para él, la ópera no era solo música, sino una experiencia completa que integraba música, escenografía, drama y poesía en un todo unificado. Sus óperas, como El Anillo del Nibelungo, eran monumentales en escala y duración, fusionando elementos mitológicos, emociones intensas y una rica paleta orquestal. Wagner creó un mundo único y coherente en cada una de sus óperas. El concepto del Gesamte Kunstwerk exigía la colaboración de diversos artistas, incluyendo compositores, escenógrafos y cantantes, para lograr una experiencia artística completa y unificada. Esto revolucionó la manera en que se concebía la ópera. La ópera Tristán e Isolda es un ejemplo paradigmático del enfoque wagneriano. Su uso audaz de la armonía y la estructura musical rompió con las convenciones de la época y anticipó desarrollos del siglo XX. Aunque controversial en su tiempo, el legado de Wagner perdura en la música y en la concepción contemporánea de la ópera. Su visión de la obra de arte total influyó en generaciones de creadores y sigue siendo objeto de estudio y admiración. En resumen, Richard Wagner se destacó por su visión innovadora y su concepto de la obra de arte total en la ópera. Su impacto en la música y en la idea de la colaboración artística ha dejado una huella imborrable en la historia cultural.
hemos viajado a través de dos de los períodos más influyentes en la historia de la música, el clasicismo y el romanticismo. Durante estos capítulos, hemos explorado cómo la música evolucionó desde las estructuras elegantes y equilibradas del clasicismo hasta las expresiones emocionales profundas del romanticismo. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en un momento de transformación global con la revolución industrial y la música del siglo XIX. Descubriremos cómo los cambios en la sociedad, la tecnología y la cultura dieron forma a nuevas formas musicales y ampliaron el alcance de la música en la vida cotidiana. Te invitamos a unirte a nosotros en esta apasionante travesía a través de la evolución musical. Si deseas continuar explorando los cambios y las maravillas que la música ha experimentado a lo largo del tiempo, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Armonía Interesante. No te pierdas la oportunidad de seguir descubriendo la riqueza de la música y su influencia en nuestra cultura.